Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos a Conexión de Fe, me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Mi nombre es Roberto Ramos, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Esta mañana voy a hablarles acerca del primer mandamiento. El primer mandamiento en la palabra de Dios dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Escritura dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted puede ver claramente en la palabra de Dios que Dios no quiere que tengamos otros dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios es el único. Dios es el verdadero, el Dios vivo, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del universo. Y Él es celoso, no quiere que tengamos otros dioses. Ahora, veamos también lo que la palabra de Dios dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted puede ver esa palabra Dios en mayúscula, pero si vamos al original, vamos a encontrar que esa palabra es Elohim. La misma palabra que se usa en Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses. Pero en este caso la palabra de Dios nos habla del único Dios verdadero. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios. También la palabra de Dios nos enseña que solamente hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí claramente vemos en la palabra de Dios que solamente hay un Dios. Oye Israel, solamente hay un Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Dios quiere que tú esta mañana le conozcas y quiere que le sirvamos y Él quiere ser nuestro Señor. Y esa es la proposición de mi mensaje. Dios quiere ser tu Dios, pero Dios también quiere ser tu Señor. Que tú le conozcas como tu Salvador personal, que tú le sirvas y que tú goces de la presencia de Dios y de su ministerio en tu corazón todos los días de tu vida. Pero vamos a ver también que el Nuevo Testamento nos dice que hay un solo Dios. Me gusta ver cómo el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo no se contradicen. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es verdad. Y en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí claramente la palabra de Dios nos dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador. Ahora, quiero hablar de esta mañana de que en el mundo hay dioses falsos. Como hay un Dios verdadero, un Dios creador, un Dios infinito, también en el mundo hay dioses falsos. Vamos a estudiar cuáles son algunos de estos dioses falsos que en el mundo encontramos y que el enemigo, Satanás, quiere que los adoremos, quiere que los honremos, quiere que los pongamos en primer lugar, quiere que seamos leales y devotos a estos dioses falsos. Y Dios nos dice en un principio en su palabra: solamente hay un Dios verdadero y que no tengamos dioses ajenos delante de Él. ¿Cuáles son algunos de estos dioses falsos? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el primero de estos dioses falsos es el dinero. La Escritura dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Ahí vemos, dos señores. No podemos tener una lealtad dividida, no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. Es una elección, es una decisión personal que tú y yo tenemos que tomar. La Biblia dice, es imposible servir a dos señores, amar a dos señores. No podemos dividir nuestro corazón, tener una lealtad dividida. Dios quiere que tengamos un corazón único para Él y un corazón exclusivo para Dios, donde Él sea preeminente en nuestra vida. Pero vemos en este versículo, vamos a ver otra vez, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero note lo que dice la Biblia:
no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí especialmente Dios nos dice que el Dios falso es las riquezas. Las riquezas quieren ser tu Dios, con minúscula. Las riquezas quieren ser aquellas que provean tus necesidades, que te saquen de problemas, que hagan aquello que necesitas. Pero también dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si uno ama al dinero, va a extraviarse de la fe, va a ser traspasado de muchos dolores. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que vivas en la fe. Dios quiere que no tengas dolores. Dios quiere que tú tengas un corazón bendecido y un corazón lleno de paz. La palabra de Dios dice que el dinero no puede ser nuestro Dios. Solamente Jehová, el creador del cielo y de la tierra, Él es el Dios verdadero, el Dios que quiere ser nuestro Dios. Pero vamos a ver otro Dios falso que también las Escrituras nos enseñan. Otro Dios falso es el placer. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí vemos otra vez, amadores de los deleites más que de Dios. El Señor nos dice en el Nuevo Testamento que hay dos mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Ese mandamiento, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios dice que no podemos amar a nadie más y también amar a Dios. Tenemos que amarlo a Él primeramente. Nuestro primer amor, el primero en el lugar de nuestra vida debe de ser Dios. Pero vemos en el versículo, dice: amadores de los deleites. Y dice: más que de Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad hedonista. Una sociedad que quiere satisfacer sus placeres, satisfacer sus deseos. Todo lo que ellos quieren vivirlo y experimentarlo. El Señor dice: si caemos en ese camino, vamos a caer en peligro. En ese camino hay perdición. En ese camino hay destrucción. No ames los placeres más que a Dios. Los placeres son temporales. Los placeres no satisfacen de verdad. Dejan un vacío en tu corazón. Aunque por un momento hay risa, aunque por un momento pareces estar alegre y contento, el placer no es lo que en realidad satisface. Solamente Cristo satisface. Solamente Cristo puede llenar tu corazón. Solamente Cristo puede darte la paz que tú necesitas. Los placeres dejan vacío después de que tú satisfaces tu deseo de la carne. Hay un vacío. Pero también vemos otro tercer Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 19. La palabra de Dios dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vemos otro Dios, lo terrenal, el mundo. Vivimos en el mundo, pero dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, que no somos de este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo terrenal, lo de este siglo, aquello que tú y yo podemos ver y que todos le dan un gran valor y que creen que es algo especial, lo terrenal. El Señor dice: no améis este mundo, no améis lo terrenal. En este mundo hay muchas filosofías. Por ejemplo, podemos ver la filosofía del secularismo. El mundo dice que hay que ser seculares. Secular quiere decir excluir lo religioso, excluir toda consideración de Dios en la sociedad y la vida diaria. Dejar a Dios fuera de todas nuestras actividades rutinarias.
Yo quiero decirte, mi amigo, quiero decirte, mi hermano que nos escuchas, la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Si dejamos fuera a Dios, estamos dejando fuera al mismo que nos puede bendecir, al mismo que nos puede dar la paz, al mismo que nos puede dar victoria. No dejemos fuera a Dios. Él debe de estar en primer lugar en nuestra vida, en el centro de todo nuestro diario vivir. Pero también vemos en la palabra de Dios que hay otra filosofía que se llama el humanismo. ¿El humanismo qué es? El humanismo dice que el hombre es su propio Dios y su propia conciencia. El hombre es el que determina qué está bien y qué está mal. Si el hombre dice, está bien que tengamos relaciones inmorales, entonces el humanismo dice, está bien. Si es lo que quieres que esté bien, entonces está bien. Si el hombre dice, está mal, leer la Biblia está mal, tenerle lealtad solamente a un Dios, entonces el humanismo dice, entonces está mal. Pero eso es relativo. Eso tiene valor solamente en los que creen en esta filosofía del humanismo. La palabra de Dios dice que no hay relativo, es absoluto. Y todo es bueno o todo es malo, dependiendo de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que el ser humano tenga a Jehová, tenga a Dios en primer lugar. Por eso es importante que el ser humano no divague en sus pensamientos y ande buscando una autoridad para su vida. Esté buscando en quién confiar, esté buscando a quién seguir, esté buscando una guía, una palabra para saber qué es la autoridad. No es necesario. La Biblia nos enseña quién es la autoridad. Dios es la autoridad de nuestras vidas. Él es el Dios verdadero y Él quiere que guardemos este primer mandamiento. El Señor quiere que no tengamos dioses ajenos delante de Él, que Él sea el primero en nuestra vida. Pero también vemos que hay otros dioses falsos. Y estos los he llamado en este mensaje los dioses convenientes. Aquellos que me conviene tener, aquellos dioses que me dejan vivir como quiero vivir, que me dejan hacer lo que quiero hacer, aquellos que no me van a limitar, que no me van a refrenar. Pero déjame decirte, si Dios alguna vez nos da mandatos y si Dios nos da estatutos, es para nuestro bien. Es porque Él no quiere que nos divaguemos y desde el principio Dios es nuestro pastor. Desde el principio Dios nos explica que somos ovejas. Y una oveja se puede descarriar, una oveja puede caer enferma. Y si el pastor no está allí para levantarla, si el pastor no está allí para ayudarla, esa oveja va a morir. O una oveja igual se puede descarriar y el lobo la agarra y la va a devorar, porque la oveja necesita al pastor. Por eso lo que necesitamos es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Lo que necesitamos es no tener un Dios conveniente, un Dios que me deje vivir como quiero vivir. Los israelitas tuvieron un Dios conveniente, no en Jehová, pero en el que ellos hicieron después de que Dios los sacó de Egipto. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y note, haznos dioses. Note minúscula y note el plural, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo quería volver a lo que estaban acostumbrados. El pueblo quería volver al politeísmo. El pueblo quería volver a adorar a esos dioses que eran convenientes para ellos adorar. Usted sigue leyendo el pasaje que estábamos viendo en Éxodo 32 y ve que después que hicieron los dioses, hubo danzas, hubo desenfreno, hubo disolución de la carne, hubo terribles cosas vergonzosas de las que no quisiéramos hablar. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un Dios conveniente, un Dios que estaba adecuado a sus
necesidades y que los iba a dejar hacer lo que ellos querían hacer. Pero sigamos viendo la pantalla otra vez. En el versículo 4 dice, y Él los tomó de las manos de ellos, hablando de Aarón, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Note qué aberración, note qué enunciado tan terrible se está diciéndole al pueblo de Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Usted y yo sabemos que ningún dios falso, ningún ídolo, ningún becerro sacó a Israel de la tierra de Egipto. Fue Dios quien lo sacó de la tierra de Egipto. Con mano poderosa, con brazo alzado, usando a su siervo Moisés. Fue Dios quien los sacó y los llevó por el desierto, abriendo el mar rojo, dejándolos pasar en seco como en un camino. Y después, dice la palabra de Dios, llevándolos por el desierto otra vez donde no había agua, dándoles agua de la roca, mandando maná del cielo, teniendo una nube para que los protegiera del calor y una columna de fuego para que los protegiera del frío y los guiara. Fue Dios. No fueron los dioses falsos. No fueron esos dioses de fundición que ellos pensaron que los habían sacado. Oh, no. Fue Dios. Y ese Dios, el mismo que nos dice en Éxodo 20. De hecho, este pasaje de Éxodo 20 llega después de esto que estoy narrando, cuando después que ellos salieron de Egipto y ellos van al monte Hebrón y el monte Sinaí, y Dios les da los mandamientos y les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel, yo quiero estar en primer lugar en tu vida. Israel, yo quiero ser exclusivo. Israel, yo no quiero que nadie más tome mi lugar. Yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios que quiero bendecirte. Mis pensamientos para contigo, Israel, ni siquiera los entiendes, pero son pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero darte el fin que tú esperas, Israel. Yo te amo, Israel. Para mí eres como la niña de mis ojos. Israel, eres especial. Te tengo grabada en la palma de mi mano. Israel es especial para Dios. Y por eso le dijo Dios a Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero note cómo Israel continuamente quería regresar a la tendencia antigua de tener dioses falsos, el politeísmo, la idolatría. Y mi amigo, esa es la tendencia que todos los seres humanos tenemos. La tendencia es tener muchos dioses. La tendencia es hacernos un Dios conveniente. La tendencia es dejar que el dinero agarra nuestro corazón y nos ponga prioridades. La tendencia es dejar que el placer, especialmente los jóvenes, no se diga a los jóvenes. Por eso dijo Dios a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, con los que de corazón puro invocan al Señor. Jóvenes, huye de las pasiones juveniles, huye del placer. Aún este mundo tiene mucho que ofrecer, pero el precio es muy alto, pagamos caro. Después sufrimos por haber seguido este mundo. Oh, pero si tú pones a Dios en primer lugar. Oh, si tú pones a Dios como el más importante en tu vida. Si tú le das a Dios el lugar justo, el lugar que a Él le corresponde. Oh, Dios te va a bendecir. Dios va a guardar de ti. Dios va a ser una nube sobre de ti que va a cuidarte, un pilar de fuego. Dios va a bendecirte. Ahora vamos a ver a continuación que Dios quiere enseñarnos quién es el verdadero. Y la segunda parte de este mensaje es vamos a conocer ahora al Dios verdadero. Ya hablamos del mandamiento. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él quiere ser el único, exclusivo. Y nos enfocamos en ver algunos dioses falsos. Pero ahora vamos a conocer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Vamos a ver el versículo en Éxodo 20, versículo 2. Dice, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le dice a Israel, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios se presenta y le dice a Israel, yo soy Jehová, tu Dios. El Dios verdadero es un Dios personal. Un Dios que quiere que sientas, quiere que sepas que no eres uno más, que no eres un número, que no eres un cuerpo más. Pero el Dios verdadero quiere que tú sepas que eres especial para Él. Que Él tiene pensamientos de ti, que Él desea lo mejor para tu vida. Y el Dios verdadero nos enseña en su palabra que Él quiere primeramente que entiendas que Él es todopoderoso. La palabra de Dios dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Dios, dice la Escritura, que Él tiene el poder, primeramente, para salvarte. Lo primero que Dios quiere hacer es salvarte, salvar tu alma. Y si tú me escuchas en esta hora y no estás seguro qué va a pasar contigo cuando mueras, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Dios quiere salvarte de la condenación que merecemos por el pecado. Dios quiere salvarte del infierno. Él es todopoderoso. Él lo puede hacer. Y Él quiere que tú tengas vida eterna. Porque Dios bien sabe que yo no puedo salvarme a mí mismo. El hombre ha tratado por muchos siglos de salvarse. El hombre ha tratado de alcanzar a Dios. Alcanzar a Dios. Pero no hemos podido. Y es lo que la religión ha tratado de hacer por siglos. Dios nos ha alcanzado a nosotros. Jesucristo, quien es Dios, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él nos dio el Evangelio. El Evangelio, dice la Biblia, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Dios quiere salvarte. Salvarte de la condenación por tus pecados. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere salvarte. Y qué hermoso es que Jesucristo vino a la cruz del Calvario. Y allí colgado en un madero, Jesucristo pagó nuestros pecados y derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna y salvación. No merezco eso. Yo merezco morir, ir al infierno por mis pecados. Pero el Dios verdadero, el Dios vivo, me ama y Él no quiere que yo vaya al infierno. Él quiere que yo tenga vida eterna. Por eso vemos en la palabra de Dios que este Dios verdadero quiere salvarme. Y vamos a ver las Escrituras. En Éxodo 3, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios sabe dónde estás. Dios ha oído tu clamor. Dios sabe dónde estás. Gente llega al punto de la desesperación, aún del suicidio. Gente llega al punto de no ver valor en vivir en esta vida, en este mundo. Él conoce tu angustia. Él conoce que estás batallando en tu matrimonio. Él conoce que estás batallando con tus hijos. Él conoce que estás batallando en tu vida personal. Él sabe cuáles son tus enemigos. Dios sabe cuando estamos en esclavitud a una droga, al alcoholismo. Dios sabe cuando estás en esclavitud
a las cosas que nos dan placer. No podemos dejarlas. Y por más que intentamos, ese hábito me tiene esclavizado y es como una cadena. Yo quiero zafarme y no puedo. Dios lo sabe. Pero déjame decirte que este Dios verdadero vino a la tierra, se hizo hombre, tomó la forma de un hombre para poder morir y pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Y este Dios verdadero quiere darte salvación y vida eterna, si tú confías en Él como tu único Salvador. La palabra de Dios dice que ahora, para ser salvos, lo que nosotros necesitamos es la fe. Vamos a ver las Escrituras. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Para ser salvo, ¿qué necesito? Porque por gracia, la gracia es un regalo de Dios. La salvación no se compra, la salvación no se alcanza, la salvación no tengo que alcanzarla, la salvación es un regalo de Dios. Todo lo que Dios quiere es que yo ponga mi fe y mi confianza en Jesucristo. Yo le pido a Jesucristo, sálvame. No por obras. Por obras nunca podrás alcanzar la salvación. Solamente la puedes alcanzar por fe en Jesucristo. Ahora, este Dios verdadero es un Dios verdadero que te ama. La Biblia dice, 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También la palabra de Dios nos dice que si tú lo amas a Él, Él derramó la esperanza, una vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha derramado su amor y a través del Espíritu Santo nos da la capacidad de amar. Ve lo que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Quiero decirte esta ocasión que Dios te ama y Dios te pide que guardes sus mandamientos. En nuestra carne no podemos, pero sí podemos por su Espíritu, sí podemos por su gracia, sí podemos porque Él es nuestro Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, conságrate al Señor, ámalo con todo tu corazón, sé leal a Él. Él te va a dar su gracia, de su Espíritu, Él te va a dar su poder para que tú guardes este mandamiento y ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y oro a Dios que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, que lo puedas aplicar, que vivas la vida que Dios quiere darte. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.